Entonces, comenzamos, pues, en mi caso yo voy a comenzar con más o menos sobre el tema, voy a hablar aproximadamente unos 8 minutos, y después habla Alejandro Vilches, que hable unos minutos, y después cualquiera puede intervenir, ¿no? Entonces yo voy a comenzar con el tema. Muy buenos días. Lo que vamos a tratar el día de hoy son sobre las enseñanzas de Nazaret y la acción e ideal de la World Constitution Parallel Association. Quiero comenzar un poco con el contexto del mensaje de Jesús, ¿no? ¿En qué momento se recibe originalmente el mensaje de Jesús? O sea, el contexto en el cual se recepciona su mensaje. Es lo que San Pablo, por ejemplo, llama a ese periodo histórico la plenitud de los tiempos. Eso lo utiliza en los Gálatas, en la carta a los Gálatas. ¿En qué se caracteriza ese momento histórico? La presencia de un imperio, el Imperio Romano, que en ese momento está dominando la mayor parte de Europa, algo de Asia y el norte del África. Judea, donde es el lugar donde nace Jesús, es una provincia cuyos habitantes tienen una religión que celebra como su principal fiesta la Pascua, es decir, el paso. ¿Y qué cosa es la Pascua? El paso de la liberación del pueblo esclavizado en Egipto por obra de Dios, de Yahvé, el Dios de Israel, con el que el pueblo liberado tenía un pacto, el pacto, la alianza de los padres de Israel con Yahvé. Entonces el pueblo esperaba un Mesías profetizado que lo liberara del yugo romano, como antes lo había liberado de Egipto por mediación de Moisés. Ese es el contexto, digamos, de ese periodo histórico, donde va a llegar las enseñanzas de Jesús. Y lo central de las enseñanzas de Jesús, si lo vamos a ver desde un punto de vista más histórico, digamos, el tema es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es que anuncia el reino de Dios, ¿no? En un mundo donde no había el mundo del Imperio Romano, en el momento en el cual aparece el mensaje de Jesús. No había la separación entre la esfera política con la religiosa. Para los romanos, y esta es una elaboración de la teología romana, el César era llamado divinidad. Y por la arqueología moderna sabemos que, o contemporánea, sabemos que también le decían redentor, hijo de Dios, al César, liberador. En ese contexto, su anuncio, el anuncio del reino de Dios en oposición, se presenta como oposición a la paz romana, a la idea del emperador romano, como implícita oposición, digamos. No lo dicen, no se inicia el mensaje abiertamente que es una oposición, sino que el mensaje mismo, a los oídos de los que lo escuchan, lleva implícita esa oposición, a esa realidad de esta paz romana, porque opone a las relaciones de dominación, esas relaciones autoridad-súbdito, ¿no? Súbdito del imperio, que están basadas en el temor y en la relación contractual, en el mejor de los casos, en la relación contractual premio-castigo por parte del emperador, el vínculo del amor incondicional de un Dios, ¿no? En sus dos aspectos. El amor incondicional en dos aspectos. Amor de Dios, que sería el fundamento de todo en realidad, y el amor al prójimo, que sería la prueba de ese amor a Dios y la manifestación palmaria de ese amor de Dios. Este amor es la expresión del reino de Dios, del cual Jesús es el rey. La realidad que se presenta, una tensión entre el presente y el futuro,
el reino de Dios es, este mensaje de Jesús, el reino de Dios es y al mismo tiempo el reino de Dios vendrá. Hay un no sé decir, doble vertiente de comprensión o doble vertiente de realidad del reino de Dios. La paz de este reino se opone a la paz romana. La paz romana es consecuencia de la victoria, ¿no? De la victoria de César, Augusto, de Octavio, César, Octavio, Augusto, que vence a Marco Antonio. O sea, la paz romana, el caos, se proponía esta victoria del César, ¿no? El César triunfa y como consecuencia de la victoria se produce la paz romana. La paz es conseguida por la violencia. La violencia es la que asegura la paz en la teología romana. Mientras que el mensaje de Jesús es opuesto. En las bienaventuranzas, el mensaje de Jesús es un anuncio del poder del amor. Se expresa como una promesa para el devoto. El devoto es un indicante del amor. El devoto es bienaventurado por su acción, pero su acción solo es producida desde el corazón, desde la pobreza de espíritu. La acción de la prédica y de esta buena nueva chocará sin pretenderlo con la relación del poder imperial. Quiero resaltar su mensaje traducido a palabras actuales, digamos, ¿no? Como esto y estas palabras de alguna manera van a servir para vincularlas con la acción y el ideal de la World Constitution, ¿no? Su mensaje traducido en palabras actuales, de estas enseñanzas que he tratado de poner el eje central del mensaje de Jesús, en las siguientes ideas, ¿no? La no violencia como principio. En Jesús esto va hacia el mandamiento, hasta el grado extremo de lo que llama el amor al enemigo. En palabras el amor al enemigo, ¿no? Es lo más extremo que llega. El Ahimsa, en Gandhi esto será el Ahimsa, ¿no? No como debilidad, sino como expresión de una fortaleza interior, que tiene su fundamento en la contemplación del amor originario de Dios. Esto va acompañado de una implícita mirada interna. En palabras actuales diríamos mirada interna. La orientación originaria es la vida en el propio ojo más que el ojo ajeno, la mirada exterior. Esto también, la actualidad, esto es totalmente contrario a cómo está organizado políticamente, estamos organizados estructuralmente, cómo se vive la vida política, ¿no? Porque nos fijamos más en los, al revés, ¿no? O sea, en denunciar cualquier apariencia del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una inclusividad radical también. Hablaríamos en términos actuales inclusividad radical, ¿no? ¿Dónde se visualiza esta inclusividad radical, digamos, en la enseñanza y en la acción de Jesús de Nazaret, en la formación de la comunidad originaria, ¿no? De los mismos seguidores? Los mismos seguidores, los mismos apóstoles tienen una composición que nos manifiesta esa inclusividad radical. Vemos a un Mateo que es un ex funcionario público corrupto, junto a pescadores, junto a prostitutas, que forman la comunidad de seguidores del maestro. Y también lo vemos en sus parábolas, ¿no? El hijo pródigo, donde el padre pide al hermano mayor festejar el retorno del hermano menor. También lo vemos en el buen samaritano, ¿no? La inclusión que pertenece a un grupo socialmente enemigo, ¿no? Que es el samaritano en relación al judío, y más bien es el samaritano el que ayuda. La misma Navidad también refleja esto, ¿no? La idea de el nacimiento de Jesús, quien lo reconoce son los sabios de Oriente, ¿no?
incircuncisos, que son los de Oriente, pero también a los delincuentes, ¿no? Porque en la misma crucifixión, en el mismo acto de la crucifixión de Jesús, está a su costado el buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? Y esa inclusión, hoy día estarás conmigo en el paraíso, es de inclusión al delincuente también, hasta el momento final, incluso de la condena. Hay una universalidad, esa relación, el mensaje llega a los soldados romanos. Esa búsqueda de ese reino de Dios no excluye a nadie, no excluye a los que pertenecen al imperio, ¿no? A los que están actuando a favor del imperio, incluso a los que están ejerciendo violencia desde el imperio, no los excluye, los llama a participar dentro de las enseñanzas. Entonces hay una universalidad, hay también una integridad, ¿no? O sea, integridad moral, ¿no? Entre lo interno y la acción. En el caso de la World Constitution, estos conceptos, ¿no? Estos conceptos de la integridad, universalidad, inclusividad, esta mirada interna, la no violencia como principio, son parte integrante de su búsqueda, de su última finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta asociación? Es en un contexto totalmente diferente, bueno, no digamos totalmente diferente a la de la plenitud a lo que San Pablo llamó la plenitud de los tiempos, en que salió el mensaje, nació el mensaje de Jesús de Nazaret, sino el contexto actual es digamos, no nos aproximamos más bien al fin de los tiempos, ¿no? A esa situación de la circunstancia apocalíptica que está reflejada después de post-Auschwitz, post de los campos de concentración, post de la Segunda Guerra Mundial, por el Doomsday Clock de los científicos de Chicago, ¿no? En la Universidad de Chicago se hace este reloj del apocalipsis, en la que nos dice cada año nos dicen, terminando enero de cada año nos dicen a cuántos minutos de las 12 como el momento del apocalipsis, del hecatombe nuclear o ecológica que puede ocurrir, estamos, y ahorita estamos nunca hemos estado tan cerca como desde el año pasado a 100 segundos de la medianoche. Desde que inició el Doomsday Clock en 1947, estuvo a 15 minutos, nunca he estado tan cerca como el año pasado y este año, el Doomsday Clock. Entonces, en esa circunstancia es la circunstancia actual de la que el mensaje de la World Constitution, creo que el mensaje de Jesús de Nazaret histórico, hay una interrelación muy fuerte con la World Constitution. En un ambiente de la pluralidad cultural, la búsqueda de la paz mundial, de cómo superar a través de una constitución mundial el tema del desarme nuclear, ¿no? El tema de los problemas ecológicos, los problemas comunes que hay en la humanidad por todos los países, exigen también todos esos valores, ¿no? De lo que habló Jesús de Nazaret, ¿no? Esto ya es a nivel planetario, en un tema ya tecnológico, estamos en un tema de redes, de comunicaciones, por internet. Y aparte de la Constitución Mundial, está por debajo la idea de la dignidad, la unidad de la diversidad, que toda esta idea de la inclusión calza, pues, concretamente con el ideal de la World Constitution. Estoy queriendo un poco mostrarles estas reflexiones, compartir estas reflexiones con ustedes, y no sé, creo que algún comentario, una retroalimentación, de repente, Alejandro tenía algunos también que sería interesante escucharlo. ¿Conmigo, Moto? Sí. Bueno, quisiera comenzar un poco recogiendo una frase del escritor
ensayista español Julián Macías, filósofo además, discípulo de Ortega y Gasset, que en 1948 funda el Instituto de Humanidades en Madrid. Él decía: de tu visión del más allá depende tu forma de conducta en el más acá. Al mismo tiempo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. No solamente la predicación sería vana, que es una predicación acogida por todo el mundo. O sea, la califica de vana su predicación. El amor, la caridad, la compasión, la misericordia, la inclusividad, ¿no? Y también sería vana la fe. Entonces, acá hay un radicalismo extraordinario en Corintios 1, porque implica que el llamado a la moral cristiana o a la moral en general, porque son valores universales, ¿no? Ser virtuoso, ya lo decía Sócrates, Platón, ¿no? Etcétera, implica algo más que eso. Quisiera desarrollarlo posteriormente. Entonces me quedo ahí en esta introducción. Jesús puede ser considerado de muchas maneras. Flavio Josefo, en sus escritos, decía que Jesús era una persona virtuosa, un hombre virtuoso, un hombre de conducta buena, que había sido masacrado, condenado a muerte. Plinio el Joven tenía iguales conceptos de Jesús. El filósofo romano, abogado y gobernador Tácito decía lo mismo. Y sin embargo, decía que el cristianismo era una peste, era como una secta de ignorantes y que debían ser reprimidos por el imperio. No obstante, eso aceptaba que Jesús predicaba de esa manera. Entonces, entendiendo a Jesús como un maestro del bien y del amor, su mensaje quedaría chico. Y acá entonces no se puede, se ha tratado de ligar un poco el mensaje de Jesús con su identidad. En consecuencia, el mensaje de Jesús, para que San Pablo diga que si no resucitó sería vana la predicación y vana la fe, implica investigar o comprender cuál es la identidad de Jesús. Para esto, hay muchos pasajes en las Escrituras que nos acercan hacia este mensaje. Por ejemplo, en Juan 14, versículo 6, se relata: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos otro relato, por ejemplo, en donde se habla de la identidad de Jesús. Él mismo da su identidad, porque recordemos que, por ejemplo, en un instante cuando se le pregunta a sus discípulos ¿quién soy yo? Él le pregunta a la muchedumbre, ¿no? ¿Quién soy yo? Unos le dicen: tú eres Elías, ¿no? Y le pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy? Entonces, frente a eso, la única persona que responde es Pedro. Pedro, que había sido un hombre de una fe inquebrantable, según él mismo, porque después Jesús le demuestra que es débil y que fracasará con su intento de decir: Señor, yo nunca te dejaré, porque lo niega 3 veces. Y Pedro reconoce su falta de fuerza y se humilla ante el Señor y no confía solo en sus fuerzas. Será también motivo quizás de uno, posteriormente podemos regresar al tema. En Mateo 16, 15, 14, como le comentaba, dice, la gente le responde: tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías o eres Jeremías. En el versículo 15 se dirige a los apóstoles y le dice: ¿y ustedes quién creen que soy? Es un pasamiento directo, una pregunta sin amagues.
A lo que en el versículo 16, repito, Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por esa definición que le da de quién es Él, Jesús responde certera y contundentemente en el versículo 17. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de José, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recordemos que la palabra bienaventurado se puede ver del griego que como Macarios, o sea, feliz, dichoso, o Ashre en el hebreo, que tiene la similar descripción. Entonces no hay problema en que esa palabra dirija a otra cosa, ¿no? A que estás algo contento. No, es feliz y gozoso de conocer una verdad. Y por esa definición que hace Pedro, aparte de que el Señor le dice que es bienaventurado porque no se lo reveló ni carne ni sangre, hace algo que pinta al cuerpo entero la identidad de Jesús, que luego la va a desarrollar posteriormente. Y él dice que por esa declaración lo nombra su sucesor de la iglesia y le da textualmente las llaves del reino de los cielos. En consecuencia, hay una identidad de Jesús muy clara cuando él señala quién es, y con este tipo de peripatético socrático le dice a los discípulos y a la gente. Ya posteriormente en los evangelios presentan muchos pasajes en donde Jesús afirma quién es. Me voy a referir a algunos de ellos. En Juan capítulo 4, versículos 25 al 26, señala: yo soy el Mesías. ¿Ok? El Mesías para los judíos era un libertador. No un libertador porque recordemos que en el siglo más o menos 7 a.C., a partir de ahí los hebreos fueron invadidos por múltiples gobiernos. Y ellos buscaban un libertador político e ideológico. Mientras que los fariseos y la iglesia del entonces buscaba que posicionarse o que recolocarse o que afirmarse en su poder. Jesús no vino a contentar ni a uno ni a otro. Recordemos lo que dijo, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hay una prefiguración de Jesús muy clara. Pero cuando Jesús quiere definir quién es, cito, ¿no? Yo soy la luz del mundo, dice en Juan capítulo 8, versículo 12, y Juan capítulo 12, versículos 9 y 5. No voy a repetir los otros versículos porque va a tomar tiempo, simplemente voy a repetir lo que Jesús dice. En el mismo Juan dice: yo soy la puerta. La puerta de ingreso. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta verdad que ha sido revestida de muchas características por los filósofos de la antigüedad, por los mismos romanos y por los judíos. Recordamos a Pilato, ¿no? ¿Qué es la verdad? Jesús no responde nada. Yo soy Jesús en Hechos. Yo soy el Alfa y Omega. Apocalipsis 22, versículo 13. Y lo más resaltante, ¿no? Yo soy. Lo mismo que le dice Dios a Moisés cuando le entrega las leyes, los 10 mandamientos. Este yo soy es repetido en la Biblia muchas veces. Y la parte importante es que cuando vienen a apresar a Jesús por la traición de Judas, él dice, 2 veces se identifica. Dice, yo soy, y la Biblia relata que los soldados romanos caen abatidos, de rodillas. Después hay una especie de recuperación, se vuelve no la divinidad, sino la normalidad, porque la escritura tenía que cumplirse. Y después dice, sí, yo soy a quien busca. Le agrega ya algunas palabras distintas, pero ese yo soy está identificando ya ni siquiera como hijo, sino como Dios. Y esto es un tema también de mucha discusión en la filosofía y en la teología sobre la identidad perfecta de Dios, de Jesús como Dios. En consecuencia, entonces, acá hay un tema que implica que el mensaje de Jesús tiene dentro de sí unos valores importantes, pero hay un radicalismo especial, radicalismo sin el cual Jesús
dice mucho. Voy a recoger algo que dijo el doctor que es muy importante, que ese radicalismo en Mateo, por ejemplo, y acá quiero un poco describir el radicalismo del Señor. Radicalismo en misericordia, pero también pide radicalismo en vida, en proceso de vida. Al decir a un pagano, a alguien que les curó de la vista, al leproso que lo sanó, al paralítico que lo hizo andar, etc., no peques más. Y el llamado a no peques más implica misericordia extrema, porque independientemente de la condición de la persona, Él está ahí. No he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos, puesto que ellos requieren médico, dice el Señor. Y ese radicalismo y misericordia lo traslada a un radicalismo en la vida, a lo que se llama primero conversión y luego transformación. Es un proceso largo, duro y de mucha batalla de la persona que quiere ser transformada después de la conversión, después de esa luz que hay en la vida del ser humano, de ese fulgor del Señor, ¿no? De ese destello para su transformación. En consecuencia, el mensaje de Cristo en este sentido tiene un radicalismo fundamental, un radicalismo radical y exclusivista, que implica el llamado a toda persona en cualquier instancia de su vida, ¿no? En instancias intermedias, como los santos católicos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, o de una santidad de inicio, como la tuvo, por ejemplo, Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres. Las fases de la conversión no son importantes para empezar este camino de vida, sino es el llamado radical y el apartamiento total a las cosas que el Señor quiere. A partir de acá se han revelado, con esto termino para dar paso, ¿no? Y para hablar un poco más, porque había preparado alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, comenzaremos en camino. Hay alguna persona, en el 2009, por ejemplo, se sacó un documental que donde se decía en 2 capítulos o 3, creo, que Jesús es un invento Seidel, ¿no? Es el documental. En 2007 salió. Es un invento que nunca existió y que es simplemente el producto del fanatismo de las personas que quieren creer en él. Y trataba de demostrar que esto era así. La evidencia científica histórica ha demostrado que esto no es cierto. Inclusive la resurrección, podemos entrar a un debate más interesante, también es cierta hasta con bases científicas y astrofísicas. Pero frente a eso se ha trabajado mucho sobre la fiabilidad de los evangelios, sobre Jesús histórico, ¿no? Y cómo se desmonta o cómo se deconstruye esta afirmación de que Jesús no hubiera existido. Ya creo que ningún antropólogo histórico serio cree en eso. Pero eso ocurrió en el 2009, en el 2007. En el 2009 en adelante se han hecho muchos estudios, inclusive hasta la gente atea, no creyente, no duda de la existencia de Jesús histórico. Pero como le digo, y como les he hecho el comentario, se puede enfocar su vida y su obra desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero ciertamente el Evangelio, que es donde él se hace a conocer por sus evangelistas, narra una dirección inequívoca, ¿no?, para el seguimiento de Jesús. Esta inequívoca, radical y exclusivista transformación se da en el tiempo. Jesús no pone el dedo acusador si la transformación no ocurre en el ser humano de inmediato. Por el contrario, Dios cuando vino, Dios se hizo carne, Jesús según el Evangelio de Juan, se hizo carne. Y dice el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz. No obstante eso, Jesús es paciente, como lo dice el Antiguo Testamento, ¿no?, rico en misericordia, lento a la cólera. Y además no renuncia a que sus hijos
¿no?, después de ser su criatura, puedan encontrarse con él hasta el último minuto de su vida, cuando así su vida nos ha llevado por ese camino. El doctor Quispe nombraba con mucha certeza este tema de los ladrones. El último ladrón, con un sufrimiento espantoso por lo que había hecho, dándose cuenta de su calidad de vida, no tiene culpa de lo que ha hecho. Nosotros sí. Dirigiéndose a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, que conoce el corazón y la mente de las personas, vio en este hombre un arrepentimiento profundo, arrepentimiento que limpia totalmente la culpa y el pecado. Recordemos que dentro de la doctrina católica, bueno, voy a un poco extender ya finalmente, hay el tema del purgatorio, bueno, en fin, ¿no?, es discutible y conversable, pero que ciertamente para cualquier doctrina cristiana, esto en este hombre lo limpió totalmente de todo lo que él se arrepentía. Y como dice el Salmo, me dejarás más limpio que una paloma, ¿no?, para entrar en su reino. Y el catolicismo ha considerado que el primer santo católico fue justamente San Dimas, este ladrón, el primer canonizado católico. Dimas es un nombre que no aparece en la Biblia, pero la tradición le ha colocado este nombre. En consecuencia, tenemos un primer santo católico que se fue al cielo directamente sin purgar nada, porque la herida profunda y el dolor de sus culpas lo redimieron. Él quiso cambiar, tiempo no le quedó, pero tuvo la mejor oportunidad que hubiera tenido cualquier persona: tener a su lado al maestro. No perdió la oportunidad, no la rechazó. En consecuencia, este es el mensaje, esta es la forma en que actúa Jesús con sus hijos. Hasta el final. Así hayan caído 10 veces, Él dice: perdonaré 70 veces 7. Y estaré en las puertas de tu casa si me la quieres abrir. Ya en el tema de la escatología podemos hablar de que cuando ocurre ya el juicio y qué tiene que ver esto con la misericordia. Pero un poco me quedo aquí retomando esta idea del doctor Quispe en el mensaje de Jesús. Y claro, yo he entrado un poco al tema de su radicalidad, ¿no?, y lo que tiene que ver con la misericordia, que también fue tocada por el doctor Quispe. Gracias, ¿no? Gracias, Alejandro. De verdad felicitarlos, porque es un nivel de reflexión y comentarios muy profundo, muy ilustrado, y que además nos permite, o sea, sentar algunas dimensiones de lo que estamos planteando con la World Constitution, ¿no? Y creo que viene a colación porque hay en todo relato, en toda tradición, siempre hay dos aspectos, sobre todo por cómo se conformaban las religiones y los cultos, ¿no? Hay una dimensión esotérica, es decir, los significados ocultos, y hay una dimensión que es exotérica, que es lo que el profano, el que no es miembro de la orden o miembro del grupo de iniciados, podía conocer desde fuera, ¿no? Y entonces creo que también está muy interesante el tema de que, siendo una experiencia la religión hebrea, ¿no?, siendo una experiencia de pensar en un Dios único, con un conjunto de creencias religiosas, pasar a ser la religión de un mundo global, porque digamos que el mundo romano era el mundo global de la época, ¿no?, la potencia más grande y más importante de su tiempo. Y además que eso exigió que la religión, conteniendo muchos elementos esotéricos, tenía que adaptarse a lo que son elementos de una religión global, ¿no? Primero, el primer elemento que es importante es que, si bien se cree un Dios único,
hay un sincretismo con todas las experiencias de distintas religiones y de distintas creencias. Luego hay una capacidad muy grande de absorber los significados y traducirlos a nuevos significados que son que dialogan con el núcleo de la creencia cristiana y cristiana católica. ¿Por qué? Porque definitivamente en un mundo donde coexistían muchas religiones, o sea, la posibilidad de que la experiencia cristiana, la experiencia de Cristo como religión, pudiera ser aceptada por muchas sociedades, pasa por un tema de adaptación y de un tema de significados que tienden a ser universales, ¿no? Entonces, el primer gran elemento es entender que Jesús era un judío de su época, ¿no? Y Jesús es además, lo que nosotros conocemos de Jesús, lo conocemos a través de los evangelios, a través de otras fuentes como los rollos del Mar Muerto, a través de tradiciones, ¿no?, que se han ido estudiando históricamente, y que lo que nos dicen es que Jesús era un judío de su tiempo, y que las narraciones que tenemos tienen un núcleo duro, un núcleo de lo que probablemente era de los testimonios de primera mano que se transmiten a las otras comunidades, ¿no?, y que son las experiencias básicas y las experiencias, la profundidad de nuestra fe, ¿no? Y es decir, que hay una dimensión trascendente, que hay un Dios que se hace presente en la historia, que este Dios tiene una relación con su pueblo, una relación histórica en la cual hay fidelidad y hay también una libertad, ¿no? Y que a su vez también hay una exigencia de este Dios en el Antiguo Testamento que va acompañada de un conjunto de dimensiones sociales, ¿no? Es decir, las leyes los 10 mandamientos no solamente son creencias religiosas, son una base social para lo que el pueblo judío tenía que practicar. No solamente eso, sino también los rituales de culto, un grupo sacerdotal, la idea del templo, que es una idea histórica que además viene de la tradición, de las antiguas tradiciones de Egipto, de Asia, de los templos como lugares de adoración de Dios, además con una serie de cultos y rituales que van a normar la vida social, ¿no? Entonces, esas dimensiones son las que nos permiten entender que hay una experiencia muy provinciana, pero que a la vez se nutre de tradiciones muy antiguas, ¿no? Muy antiguas, y que básicamente son las que le dan forma a la religión judía. Y la religión judía además tiene un elemento muy histórico, responde a cada uno de los momentos en los cuales el pueblo judío es sojuzgado o es desterrado o pierde esa cohesión social que tenía. Entonces la religión tiene también no solamente una dimensión esotérica, sino también una dimensión exotérica, es decir, norma y dirige al pueblo y le da sentido a su vida. Al final, la misión histórica del pueblo judío, con lo cual se van a cohesionar, es que son el pueblo de Dios. Y que además el Señor los está llevando por la historia hacia una plenitud. Y que en esa plenitud, cada vez que ellos se apartan en su fidelidad, el Señor va a enviar mensajeros para que puedan volver al camino, pero a la vez les requiere conversión y requiere una reconciliación que no solamente es una reconciliación interior, sino una reconciliación social. Cada 50 años se perdonaban las deudas, se tenía que cuidar a las viudas, los huérfanos, y además había una obligación de que cada vez que el templo había sido destruido,
que socialmente ellos tenían que reconstruir el templo. Antes de Jesús, y justamente en ese contexto de globalización que tiene el Imperio Romano, todas estas dimensiones sociales pasan también a una dimensión espiritual y una dimensión íntima en el mundo esotérico. Los testimonios de los esenios lo que dicen básicamente es que Jesús y la religión de su tiempo beben de una tradición que recuerda que hay un pueblo elegido y que hay un resto de Yahvé. Ese resto de Yahvé, los pobres del Señor, los Elohim, son los que se reúnen en las comunidades esenias y son los que acuñan la mayoría de las parábolas que hace Jesús, son parábolas esenias. Además, la idea de la finalidad espiritual, de la pureza de espíritu, es una tradición esenia. La idea de comunidad es una tradición esenia. La idea de formar a los niños desde pequeños para hacer en función de la misión que el Señor les ha dado, son tradiciones esenias. Y son tradiciones esenias también la idea de no contaminarse con el extranjero, la idea de la purificación, la idea de la ley que es lo que el Señor les ha dejado, ¿no? Y la pureza, ¿no? La limpieza de cuerpo que se trasciende al espíritu, entonces con los ritos. Jesús lo que va a hacer, y justamente ese es el sentido más importante de lo que ha contado Alejandro, y que creo que está muy, muy bien planteado, es que Jesús justamente lo que hace es le da vuelta a esta idea de este resto de Yahvé, y justamente lo que hace es lo adapta a una ortodoxia, se convierte en una ortopraxis, ¿no? Es decir, de la rectitud en el conocimiento de Dios pasa a ser una rectitud en la conducta, en el actuar. Es decir, si yo soy mejor que ellos, no los voy a odiar, sino porque de qué vale odiar, amar a tus amigos y odiar a tu enemigo, que eso era una idea seria. Sino lo que plantea es que justamente la radicalidad va a llevar a que amemos a los enemigos. Esa tradición que dice de que si alguien te pide el manto, porque lo que pasaba era que había mucho abuso y les expoliaban, les quitaban las cosas, no solamente dale el manto, sino la túnica, le dice, o sea, no te limites por eso, no te apegues a las cosas. O el tema de llevar la carga, ¿por qué? Porque muchas veces eran requeridos para poder, eran víctimas de abuso, como lo que teníamos con el tema de los yanaconas, el tema de los tributos indígenas. O sea, ellos también lo tenían, es decir, les pedían, los usaban como fuerza de trabajo, los obligaban a dar tributos, y además los obligaban a un conjunto de cosas que iban contra su religión. Entonces justamente Jesús les dice, libérense de eso. ¿Por qué? Porque el odio los está matando, y el odio al final los va a llevar a una rebelión. Y esa rebelión no los va a liberar del yugo, porque siempre va a haber un yugo cívico-político, un yugo de un orden externo, y la verdadera libertad está justamente en el espíritu, y que justamente eso les va a permitir trascender la ley, que también ahí se diferencia de los esenios, y constituir la verdadera solidaridad, ¿no? La verdadera fraternidad, que es la de los hijos de Dios. Y en esa idea que es tan universal, que es una idea que los esclavos del mundo romano van a considerar, tiene una radicalidad tan grande, que es un mensaje que puede llegar a todos los seres humanos. Pero esto, si bien lo dijo Jesús, la reflexión sobre esto y el desarrollo del catecismo sobre esto no le corresponde a Jesús, le corresponde a los discípulos, le corresponde a las distintas comunidades que fueron haciendo sus evangelios, y de los cuales solamente nos han quedado algunos, y
y además nos han quedado los evangelios que han acertado con responder a la necesidad de los pueblos. Es decir, si en el mundo va a haber una religión global, es una religión que se ha basado en el ensayo-error. Y en el ensayo-error, ¿por qué? Porque muchas de las vivencias de estas comunidades llevaron también a otros radicalismos que por la idea de la nueva pureza, que fue contagiada de los israelitas y de los esenios, entre ellos se mataron. Hubo matanzas entre cristianos, hubo purgas entre lo que eran corrientes arrianas, ¿no?, que negaban la divinidad de Dios, y entre otras corrientes que después, posteriormente, en la época ya de Francisco, por ejemplo, les llevó a radicalismos, como es el caso de los poverelos, ¿no?, que son los pobres que iban por el mundo, o sea, con una conducta radical, pero que a la vez también vivían saqueando y vivían destruyendo la propiedad y todo lo que fuera institucional. Y entonces, justamente la radicalidad del mensaje es que nos permite vacunarnos contra todos esos extremismos y contra todos esos radicalismos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber el tema de el núcleo del mensaje de Jesús, es que no hay redención en la historia si es que no hay un compromiso y un sacrificio personal, que por ahí empieza. No hay un crecimiento hacia Dios si es que no hay una conversión. Y además que es una idea muy antigua la de pasar de la oscuridad a la luz. Y además que no hay una verdadera iglesia si no hay una comunidad, y no hay una verdadera comunidad si no hay un compartir los bienes, y además guiarse por una ley que es la ley básica del amor, que es esta ley que dice básicamente de que está en la base de la comunidad, ¿no?, que está en la base de lo que es la solidaridad. Es decir, no le hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti, pero traducido en nuestra cultura cristiana, en el mensaje de Jesús, es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y eso es lo más radical que hay en la historia, y ha sido lo que le ha permitido al cristianismo y por ende a todas las religiones que dialogan y se basan en el mensaje de Jesús, a poder ser una religión global. Y que ese es el gran tema que tenemos como reto, ¿no? Una constitución global no se va a poder basar sino en un núcleo duro, y que además pueda inclusive dialogar con las otras religiones, y que es básicamente el que hay que amar al prójimo como a uno mismo, y que no se ama a Dios si es que no hay una repercusión social de esa transformación interna, ¿no? Es decir, una transformación interna, un compromiso radical que se va a traducir en una responsabilidad social, ¿no? Y yo les pido disculpas porque me he extendido mucho, pero era tan sugerente y tan rica las dos reflexiones previas, que había que ponerse a la altura de tan buenos trabajos y reflexiones, ¿no? Gracias, Ricardo. No sé si Enver quiere decir alguna reflexión también al respecto. Estar escuchando atentamente cada una de las reflexiones que ustedes nos han brindado, y yo más o menos de todo lo que he escuchado he tratado de darle, digamos, cierta unidad, ¿no?, a su pensamiento, ¿no? Entonces, brevemente nomás yo quisiera compartir, porque no soy tan experto como ustedes en el conocimiento religioso o espiritual. Destaco en primer lugar que el Dr. Quispe nos ha mostrado que el mensaje de Cristo responde o surge en un contexto determinado, un contexto histórico, y ha rescatado ciertos principios, ¿no?, que son universales y que inclusive podrían tener vigencia o tienen vigencia, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Ha hablado acerca del principio de la mirada interior,
reconocernos como críticos constantes, ¿no? de nuestros propios pensamientos. Y creo que eso cala muy bien esta idea con que los mensajes, por más que surgen en un contexto determinado, tienen que renovarse, ¿no? Para poder ser inclusivos. Y es ahí donde también el autor Quispe destacaba, ¿no? Un segundo principio, ¿no? De la inclusividad radical. Alejandro nos hablaba de que ese mensaje tiene que trascender el pensamiento para convertirse en obra, ¿no? Y destacaba mucho la transformación constante, ¿no? Que el ser humano, ¿no? Tiene que experimentar, ¿no? Para acercarse a esos principios. Y finalmente, Máximo nos introducía en el tema de cómo ese mensaje puede trascender, ¿no? Desde lo interior hacia lo exterior, ¿no? Utilizando elementos sociales, ¿no? Para poder generar unidad y también permanencia, ¿no? Permanencia en el tiempo. Entonces, eso es lo que, digamos, he podido yo captar de sus reflexiones, y de verdad me siento muy agradecido, muy halagado, ¿no? Por un enriquecimiento espiritual y también de conocimiento. Sí, pero doctor, eso es lo que podría decir. Sí, Ahora, a ver, bueno, muy interesante el aporte de todos. Los he escuchado muy atentamente, ¿no? Y me parece muy interesante las participaciones de cada uno, ¿no? Quería de pronto un poquito ahondar respecto a nuestra organización, ¿no? O sea, la enseñanza de Jesús son muy importantes para nuestra organización porque, de hecho, la comprensión, el amar al prójimo, es lo que nosotros tratamos de poder tenerlo como una de las principales maneras de poder construir los lazos en nuestra asociación, ¿no? Para poder comprender a las personas que algunos son ateos, ¿no? Otros son de pronto de una religión hindú, del hinduismo, o de tantas otras, ¿no? Que existen sobre todo en el Oriente, que es más nutrido, más variado las diferentes religiones, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Decirles que las enseñanzas de Jesús son muy importantes para nosotros. Sé que en la asociación hay gente de otras religiones, pero nuestra tolerancia y nuestra manera de entender las enseñanzas es muy positiva, creo yo, viéndolo con las enseñanzas de Jesús. Ahora, respecto a lo que decía, algo que quería de pronto comentar, ¿no? Es que a lo largo, yo soy químico farmacéutico, ¿no? Pero a lo largo de mis estudios de posgrado, de bioquímica y de biotecnología, me he encontrado, o sea, hay mucho el rumor, digamos, de las personas, la persona a pie, ¿no? Las personas que normalmente piensan, oye, el científico es ateo, ¿no? O el pensamiento científico no puede estar en concordancia con Jesús o con Dios o con el cristianismo. Pero desde ya les digo que es totalmente falso, ¿no? Más bien, cuando uno más estudia la bioquímica, ¿no? O la biotecnología, se da cuenta pues que es prácticamente imposible que la casualidad vaya a crear la vida, ¿no? O sea, como decía, es como pensar que de pronto un lomo saltado se pueda crear solo, ¿no? Sin que haya el cocinero, ¿no? El orden de los ingredientes es muy importante. El tiempo que le das, ¿no? Y eso, bueno, hablando ya científicamente, por ejemplo, todos los organismos vivos tenemos proteínas, y las proteínas vienen de los aminoácidos, más minúsculamente, ¿no?
Pero estos aminoácidos, maravillosamente todos desvían la luz hacia la izquierda. Desde ya esa particularidad que ninguna persona podría hacerlo en un laboratorio, sí lo puede hacer la naturaleza, ¿no? Y cuando se ha creado, se ha intentado miles de veces crear una célula en el laboratorio, ¿no? Mediante condiciones especiales, etc. Nunca se ha podido. Solamente se ha podido sintetizar una protomolécula. Y lógicamente la molécula, para que de ahí salte a los estadios, a las macromoléculas y de ahí a las células, no solamente tiene que ser exitoso todos sus eventos, sino prácticamente se le está diciendo que tenga memoria, que la casualidad tenga memoria, ¿no? O sea, es como que uno se saque la tinta y siempre se saque la tinta. Es prácticamente por eso que cuanto más uno estudia la bioquímica, la biotecnología, prácticamente es más difícil creer que la casualidad haya podido generar la vida, ¿no? Y bueno, y también, bueno, aún así para algunos escépticos está el llamado sudario de Turín, que tiene bastantes pruebas científicas, ¿no? De la existencia de lo que le llaman el hombre envuelto en el sudario de Turín, ¿no? Que para nosotros muy probablemente es el sudario de Cristo, pero sin embargo, con las pruebas científicas, aún así para los no creyentes, digamos, el cúmulo de pruebas científicas hacen ver pues que es un evento extraordinario, ¿no? Bueno, eso para complementar, más que nada. Sí. Muy interesante todas las intervenciones, Abraham. Yo quería un poco, de repente, aprovechando ahora, ¿no? Profundizar un poco, o decir una idea nada más acerca de esto de la World Constitution y las enseñanzas de Jesús, ¿no? O sea, las enseñanzas de Jesús no fueron pensadas para... Yo entiendo a Jesús, sobre todo el tema del amor, ¿no? El amor de Dios y el amor al prójimo, ¿no? Y él, como hijo de Dios, ¿no? Darnos ese mensaje a nosotros, ¿no? Para que nosotros aprendamos ese mensaje, nutrirnos de ese mensaje, ¿no? Pero a la gente que él se dirigió, la gente que escuchó su mensaje, ¿no? Ellos esperaban aún, digamos, salirse de ese yugo que significaba el Imperio Romano, ¿no? O sea, los que escucharon su mensaje eran judíos, originalmente el 98%, el 99%, ¿no? Por ahí algún romano que había escuchado su mensaje extraordinariamente. Entonces, ellos querían liberarse así, esperaban como un Moisés, ¿no? El Mesías sería como un Moisés. Moisés nos liberó de Egipto, ahora necesitamos a alguien que nos libere de Roma. Ese es el Mesías prometido que está en las Escrituras, ¿no? Eso era lo que esperaba. Entonces, en el mundo actualmente, es el mundo de la plenitud de los tiempos, que hablaba San Pablo, ¿no? El mundo actualmente que, como decía, ¿no? De repente estamos más cerca que la plenitud de los tiempos al fin de los tiempos, ¿no? No sé en qué tiempo estaremos, pero por lo que dice el reloj del Apocalipsis de la Universidad de Washington, que todos los años van diciendo a cuántos minutos nos encontramos del boom nuclear, estamos muy cerca, ¿no? A 100 segundos. Actualmente en este mundo, el tercer mundo
digamos, los pueblos que somos o nos sentimos tercer mundo, hay pobreza extrema. En el África, etcétera, hay gente que se muere de hambre, literalmente, ¿no? Entonces, hay también todas estas teorías del colonialismo, etcétera, de relaciones, etcétera, de que hay un imperio, ¿no? En el fondo hay un imperio, nosotros somos como colonias económicas, etcétera. Hay también esta idea, ¿no? Hay un imperio y nosotros somos países prometidos, etcétera, etcétera. Esta idea del imperio romano, traspolándolo a la situación actual, ¿no? Se habla del imperio norteamericano, etcétera, el imperio estadounidense, o el imperio de Occidente, ya entendiéndolo todo, o incluso el imperio chino también, que tendría sus colonias, etcétera. El mensaje, al mismo tiempo que en el tiempo de Jesús se presentaban los mensajes de los celotes, digamos, que serían los que querían de manera no necesariamente pacífica, sino sobre todo violenta, ¿no? Tener una libertad, una autonomía en relación al Imperio Romano. Esa tendencia a acudir a la posibilidad de la violencia para liberarse es un discurso que en América Latina, la década, digamos, desde la década del 60, ¿no? Con Che Guevara, etcétera, ha tenido presencia. Pero creo que el mensaje de Jesús, y en este sentido me parece es más necesario y es más radical desde otra perspectiva. Porque viene desde la perspectiva del amor de Dios. Y desde esa perspectiva, la gente del imperio, o los que trabajan en este concepto habla del imperio, en realidad no es el enemigo de estos pueblos colonizados, o no serían los enemigos de los judíos. Los romanos son llamados a la conversión. Esa inclusividad incluso a los funcionarios, ¿no? Porque cuando habla a los funcionarios que trabajan a favor del Imperio Romano, como Mateo, se vuelve incluso discípulo de Jesús, ¿no? Le dice, eres un traidor al pueblo judío, no estás con la liberación, estás contra la ley de Moisés. Jesús no lo juzga, sino los llama, incluso lo vuelve al grupo y se vuelve parte de su comunidad. También un romano episódicamente aparece y le pide que cure a su criado, ¿no? Y también Jesús le cura a su criado, y para que no haya habladurías, de repente no quiso el romano que vaya a su casa, ¿no? Sino porque está recibiendo un judío, etcétera, prejuicios romanos, qué sé yo, habría en la cabeza del romano, ¿no? Entonces, pero sí ese abrirse al que incluso de repente en conceptos marxistas, podríamos decirlo, le diría, son de la clase dominante, de la clase opresora, etcétera. Ese discurso, digamos, de clase, en el mensaje de Jesús está hacia una interioridad que disuelve, digamos, las diferencias de clase, disuelve las diferencias de posición económica, social, ¿no? Y te vuelve la cara de la persona, de su rostro más desnudo frente a Dios, ¿no? La cara personal del individuo frente a Dios. Y desde ahí es que se mueven los corazones. Yo creo que ese mensaje que tal vez en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VIII, en el siglo IX, de lo que ha sido la transformación del cristianismo, ¿no?
la evolución histórica del cristianismo, se recogió sobre todo para una espiritualidad apolítica, ¿no? Acentuando, digamos, la idea, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre, digamos, o la iglesia y el Estado. Después va a ser la iglesia y el Estado, ¿no? Cuando el Estado va a ser más que todo cristianizado, se va a formar la cristiandad, ¿no? La cristiandad con vocación imperial, ¿no? Porque la cristiandad va a tener esa idea de conquistar a otros pueblos para evangelizar, la conquista con un método de evangelización, la violencia, ¿no? Todo lo contrario a lo que originariamente el cristianismo o Jesús en sus enseñanzas daba, ¿no? Porque para nada era la violencia, ¿no? Para nada, ¿no? Incluso la Virgen María, cuando van los Reyes Magos a visitar el nacimiento a Jesús recién nacido, la Virgen María no les predica a los Reyes Magos, no le dice, oye, primero circuncíndanse antes de acercarse a mi hijo. Ustedes son incircuncisos, no les predica que vayan a hacer la ley de Moisés, o qué sé yo, reconozcan a Yahvé antes. No, los acoge, ¿no? Los acoge. Entonces, yo creo que hay ese mensaje que originariamente no podía, de repente históricamente por razones económicas, sociales, no eran captadas en ese momento. En el actual momento histórico que estamos viviendo, de cercanía a ese Doomsday Clock, ¿no? Se hace necesario procesarlo, se hace necesario escucharlo al maestro de nuevo, ¿no? Y creo que más allá de esa lógica moderna de separar política de religión, creo que en algunos aspectos es positivo separarlo, en muy buena parte de los aspectos es positivo mantener esa separación, pero internamente, digamos, en la actuación de cada uno, como Jesús también actuó, digamos, parecía que actuaba políticamente, pero él internamente estaba actuando, dando testimonio y siendo hijo de Dios, ¿no? O sea, no era su intención tomar el poder político, pero a los ojos de los demás parecía que estaba actuando políticamente. Cuando va al templo de Jerusalén montado en un burro, ¿no? y le proclaman el rey y le ponen hojas debajo y dice bendito el hijo de David, Hosana el hijo de David, parecía un acto político, ¿no? Un acto religioso político en los términos de la época, ¿no? En una época en que religión y política estaban eran concebidos sin la separación de la modernidad, ¿no? Hasta el punto que el César se decía hijo de Dios. El César era concebido como Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, su idea no era tomar el poder político, ¿no? Pero sí que los hombres cambien, ¿no? Yo creo que algo de eso, esa idea, deberíamos rescatarla en la World Constitution. O sea, no es la idea que necesariamente, ¿no? se logra formar un Estado federal desde la World Constitution, etcétera, etcétera. Tal vez sí, tal vez no sabemos lo que va a ocurrir. Pero esta idea de la World Constitution, ¿no? Transmitirla y dar testimonio de esto, ¿no? de la igualdad, etcétera, etcétera, a nivel global, es lo que, para bien o para mal, ¿no? Para bien, pensamos que para bien, pueda influir en un acercamiento del hombre a los valores necesarios para desafiar los grandes retos vitales del momento actual. Es una elaboración teórica, es una elaboración de fe, o sea, y es una elaboración de fe que tiene una repercusión teológica y política, ¿no? ¿Ya? Y también filosófica.
¿ya? ¿Por qué? Porque para poder influenciar en el mundo, romano, o en el mundo en la sociedad, o sea, tiene que tener una repercusión, ya que es de hecho lo que ocurrió, ¿no? Ahora, la pregunta también que tú planteas es el contexto, ¿no? O sea, nosotros siempre asociamos África con pobreza, o América Latina con pobreza, o nosotros vemos si la World Constitution va a ser el día que se constituya, o mejor dicho, que entre en vigencia a nivel mundial, van a ser sobre una federación. El escenario futuro es un tema que es muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que probablemente con este tema que hemos visto de la pandemia y con este tema del fin de la globalización, van a comenzar a ver el tema de la atomización. Y por lo tanto, claro, ciertamente va a haber federaciones. O lo que va a ocurrir es que en realidad vamos a tener un escenario en el cual ya no va a ser imposible que podamos subsistir como pequeñas nacionalidades. Y lo más probable es que se forme otro tipo de articulaciones políticas que a futuro van a tener que tener una nueva expresión. Por ejemplo, el tema de la Comunidad Económica Europea. Está tan fragmentada en estos momentos que la gente no sabe en realidad qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y además también en el tema de Asia-Pacífico, la PEC es un mecanismo que están funcionando. Entonces, cuando nosotros decimos que la World Constitution va a ser expresión de un mundo que nosotros todavía no lo hemos visto, pero que en su momento se va a constituir, ¿no? Imagínate en el futuro nosotros decimos las relaciones de enfrentamiento entre Perú y Chile, y lo más probable es que en el futuro lo que haya sea más bien una alianza, de la Alianza del Pacífico, como una cosa tan grande y tan fuerte, que en América Latina solamente haya tres conglomerados o tres megapotencias, ¿no? Una va a ser Brasil, la otra es la alianza del Pacífico, y la tercera va a ser Venezuela. ¿Por qué? Porque definitivamente, o sea, el mundo tiene que cambiar. Con la forma como estamos manejando esto, es imposible que vamos a tener un orden mundial o un orden mínimo en el cual una constitución sea eficaz, ¿no? Entonces, creo que has planteado un tema muy, muy interesante, que es el futuro, cómo va a ser. África, por ejemplo, ahora con todas las inversiones chinas que se han hecho, y con todo lo que es la inversión en tecnología, etcétera, la irrupción del mundo digital y de la cuarta revolución industrial, África está cambiando. Ciertamente subsisten mucha pobreza, pero la característica de África es que África va a tener núcleos o zonas de desarrollo muy importantes, y que probablemente eso va a tener un peso a nivel internacional y a nivel global, ¿no? Entonces, la visión de África como los más pobres del mundo no va a ocurrir. Y por el contrario, Estados Unidos tiene en estos momentos 40 millones de pobres como mínimo, y va a tener más. Entonces, la idea de Estados Unidos como una megapotencia probablemente desaparezca. Vamos a tener a Estados Unidos más bien como uno de los países que se va a subdividir probablemente, o que va a tener una gran cantidad de pobreza, y que definitivamente no va a ser el que tenemos ahora. En ese contexto es que justamente la Constitución Mundial va a ser más necesaria, porque es necesario poner un orden supranacional que permita hacer viable la gobernabilidad. Yo quería ahí en ese punto mencionar, ¿no?
la posibilidad de un exterminio nuclear, ¿no? O sea, esa es la gran preocupación, ese problema, digamos, y también el tema ecológico, obviamente, ¿no? El tema de la supervivencia de la especie, ¿no? Ese problema que post Segunda Guerra Mundial es visible por las bombas de Hiroshima y Nagasaki y también por los campos de Auschwitz. Se ve grave crueldad que puede haber del hombre para desatar una gigantesca masacre o destrucción hasta de la especie, y las posibilidades tecnológicas cada vez más accesibles, porque originariamente solamente Estados Unidos lo tenía, después la bomba H también lo tuvo la Rusia soviética, y después lo tiene la China, lo tiene Francia, lo tiene Irán, lo tiene Israel. Cada vez son más países que lo tienen, ¿no? En las bombas, ¿no? Entonces, en la actualidad hay más de 15.000 armas nucleares que serían capaces de acabar con todo el planeta, ¿no? Y lo tecnológico sigue subiendo, y además es un gran negocio las armas nucleares, ¿no? Los estados se endeudan por eso, y los bancos se enriquecen más, dando préstamos para que puedas comprar. Chile es nuestro enemigo, hay que comprar armas para cuidarnos, porque ya nos pasó la guerra con Chile por no comprar armas lo que nos pasó. Entonces nos endeudamos, ellos se endeudan también, todos, ¿quién gana? ¿No? Y a la larga van teniendo armas nucleares, y todos los nacionalismos apuntan hacia un crecimiento, hacia esa carrera armamentista. Entonces, la gran preocupación de la World Constitution fue esa, originariamente, y por eso la primera ley que hace el Parlamento Provisional Mundial de la World Constitution es la ley de desarme nuclear, o sea, declarar que es una actividad ilegal para el Parlamento Mundial Provisional o para la World Constitution toda actividad vinculada a las armas nucleares, ¿no? O sea, la fabricación, la detonación, pero toda, la inversión, el transporte de armas nucleares, etcétera, etcétera, son considerados actividades ilegales. Esa ha sido la primera ley, y en la actualidad hay como 40 y tantas leyes de la World Constitution. Este año va a haber una reunión del Parlamento Provisional Mundial, después de no sé cuántos años que hubo la última, como 10 años atrás, y nosotros estamos proponiendo una ley de extinción de dominio de todas las ganancias, de todos los instrumentos relacionados a actividades vinculadas a esta actividad declarada ilegal por el mismo Parlamento Provisional Mundial, vinculadas a las armas nucleares, ¿no? Y armas de destrucción masiva. Esa es nuestra propuesta. Extinción de dominio es como confiscación, y que pase no a un Estado, sino que pase a la titularidad de la comunidad universal, y que eso sea afectado a fines, digamos, humanos, como la lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los términos que está concebida esta Constitución Mundial, digamos, no es solamente para poner orden. O sea, la World Constitution no es la idea solamente poner orden para que haya, sino la paz, ¿no? Pero una paz, digamos, que asegure la supervivencia de la especie, ¿no? O sea, tanto en el tema más visible, digamos, este tema más visible como el tema ecológico. También hay todo lo que ha pasado con esto del COVID, el tema del origen, que no sabemos bien cuál ha sido el origen. Probablemente lo más probable es que haya sido como una secuencia imprevista, pero yo creo que ha sido más que todo un descuido, ¿no? Porque ya desde hace algunos años se hablaba de la posibilidad de un asalto del SARS a
hablaban de eso, del salto del SARS a un virus que podía convertirse en una epidemia universal, que es lo que ha ocurrido. Y sin embargo no se hizo nada efectivo para evitar esto que ya estaba siendo anunciado. Ese tipo de acciones, digamos, que de repente se pudo haber direccionado con mayor efectividad dentro de un Estado federal, hubiera sido de repente, si hubiéramos tenido este Estado federal hace 10 años, de repente no hubiera ocurrido esta pandemia. Es posible, ¿no? Pero con esos ojos, ¿no? Porque si tenemos un Estado federal al servicio, que podría conformarse, ¿no? Al servicio de fomentar más bien las armas nucleares, etcétera, y continuar con la rueda, afectando la rueda ecológica, etcétera, no nos ayudaría en nada, ¿no? O sea, sería solamente poner orden para poner orden, ¿no? Pero no con unas miras alrededor del servicio de la humanidad. David, yo les voy a tener, sí, yo les pido disculpas, pero les voy a tener que dejar, ya, Ya estamos sobre hora, ¿no? Sí, claro, que merece otra reunión, ya, donde podamos tratar esos temas. El tema electoral también es otro tema que está de coladita, que hay que también mirarlo, ¿no? Mirarlo siempre, porque si bien es un tema local, tiene trascendencia a nivel internacional, ¿no? O sea, Perú no está aislado, es una pieza dentro de una geopolítica muy, muy importante. Y por otro lado, estamos en el escenario de los péndulos, ¿no? Entonces, en el escenario de los péndulos hay una época en que nos tiramos a la derecha y otra época en que nos tiramos a la izquierda o nos tiramos al centro. Entonces, América Latina está ahorita virando hacia la izquierda y con muchos fracasos, ¿no? Con muchos fracasos previos, pero igual está virando a la izquierda. Entonces tenemos que conversar. Yo encantado de conversar en otro momento. Este grupo es un grupo súper interesante, ya. Cuenten conmigo para ver las cosas que tengamos que ver hacia adelante, ¿no? Y lo más probable es que la pandemia y la crisis sigan unos 2 o 3 años más. No sé si ustedes se acuerdan, hay un tema de prospectiva, que el ejemplo más sencillo y más directo que siempre les digo a todos cuando tratamos este tema es esta experiencia de la Nación Z, ¿no? O sea, la Guerra Z, Guerra Mundial Z, ¿no? De los zombies, donde van, justamente el protagonista va a Israel y busca cuál ha sido la causa, ¿no? Entonces, y le dice, pues, lógicamente que ya a veces no va a encontrar la causa, sino que tiene que encontrar al paciente cero. Y la otra cosa que le dice, muy interesante, le dice, mire, le dice, cada vez que Israel pensó que no iba a pasar, de 10 personas que había un comité que opinaban que 9 opinaban que algo no iba a pasar, y una decía que sí, al final ocurría que pasaba, ¿no? Y con eso ocurrió el exterminio, el holocausto, ocurrió la guerra de los 6 días, etcétera, ¿no? O sea, entonces muchas veces uno siempre va a pensar como las 9 personas que dicen que no va a pasar, y hay uno que es discordante y que dice sí va a pasar. Entonces, ese justamente es la base de la prospectiva, es la idea de que puede haber un evento disruptivo que no estaba previsto y frente al cual tenemos que anticiparnos. Y este tema de la pandemia es un tema que nadie lo tenía, se tenía previsto con una baja intensidad. Y entonces, para acomodar eso, cuál es lo que uno tiene que decir? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea del 10.º hombre, no? La idea del 10.º hombre es que en realidad, o sea, sí ha habido, que esto no es natural, que hemos pasado de la guerra militar a la guerra política, de la guerra política a la guerra económica, y de la guerra económica hemos pasado a la guerra biológica.
Y entonces, si la opinión del 10º hombre es de ese tipo, lo que nosotros vamos a tener es un escenario que tiene lógica, ¿no? Es decir, ya no nos vamos a destruir porque después de hacer la bomba atómica pensaron en una bomba que solamente destruía a las personas y dejaba la infraestructura, pero que aún así era muy costosa. Y ahora han pasado a una guerra en la cual se destruye a las personas y empiezan destruyendo a las personas que menos rentabilidad económica le dan. ¿Cuáles son? Las personas de la tercera edad. Y esa persona de la tercera edad son las que, ya lo había dicho el FMI, ya lo habían dicho varios, son las que cuestan más en el tema de seguros y que hacen inviable la economía tal como existe ahora. Pero de paso se están haciendo un reseteo mundial. Entonces, yo lo que quiero recordar ahora es que justamente la Constitución Mundial es una respuesta a problemas globales, pero que estos problemas globales han cambiado de forma, pero siguen subsistiendo. Y esa forma de subsistir es justamente que ya no estamos en la guerra ni militar, ni atómica, ni económica, sino estamos en la guerra bacteriológica o biológica. Y que en ese escenario, más bien, la Constitución Mundial tiene que tener una respuesta para ese problema. ¿Ya? Ya con eso termino mi intervención y más bien les agradezco lo que... Gracias, Ricardo. A todos también, porque ya más o menos es hora. No sé si algunas palabras de despedida. Sí, yo quería finalmente solamente unas cosas pequeñas, doctor Guille, queridos participantes. En la séptima bienaventuranza del Evangelio de Mateo dice, no bienaventurados los que luchan por la paz. En ese aspecto yo creo que la World Constitution forma un trabajo fundamental en la construcción de la paz. Adicionalmente a ello, sería importante, si que ya no lo tienen visto o desarrollado, que esta paz, ya que es una agrupación de personas de buena voluntad y que tiene como compromiso luchar por la paz del mundo, tenga una mirada adicional filosófico, no religioso quiero decir, porque hay tendencias distintas, pero que sí tenga un acercamiento todas hacia una construcción personal del ser humano. Esto no quiere decir que se vaya a formar una especie de, digamos, adoctrinamiento religioso ni nada por el estilo, simplemente que como hemos conversado el día de hoy, y creo que ese es lo central del mensaje que aporta a la World Constitution desde el punto de vista teológico espiritual, es que las personas integrantes, como el doctor Kipi también lo plantea un instante de la retiro espiritual por funcionario tipo público, en general tengan esa disposición y esa tendencia necesaria y voluntaria a una mejor construcción de la mentalidad en que nos formamos. Para esto podemos echar mano de todo tipo de conceptos de las religiones que están a la vista, ¿no? Y que pueden unir con el concepto de ecumenismo. El tema de la transformación es un tema ya de tipo cristiano, que es un tema que nos corresponde a los cristianos y que tienen sus foros y que tienen sus formas. Y cómo no, dentro de todo ambiente político o social habrá personas que realmente quieren escuchar ese mensaje, ¿no? Y que adicionalmente a su formación teológico, política o conceptual o filosófico o sociológica encuentren un enriquecimiento superior o no lo encuentren y crean que no, sus posturas son más adecuadas, respetables por cierto, pero el asunto es que se enriquezca. O sea, lo que quiero comentar es que el mecanismo de enriquecimiento de la paz mundial no se va a lograr simplemente en el mundo entero. Esto se ha visto ya como un llamado a la paz solamente, porque la paz viene del corazón. Si el ser humano no consigue la paz en el corazón, difícilmente la paz va a pasar a ser una paz legalista, una paz por la cual se luche con todos los brazos, pero que al final tenga sus propios reparos. Entonces, y que sea esto, digamos, una tendencia a también una prédica, doctrinaria de la World Constitution, que el ser humano también construya su mentalidad, construya su mirada a la sociedad y al mundo. Esto, evidentemente, lleva a cabo, ¿no? Pasa por lo que es una ética posmoderna, en la cual todo vale, todo es respetable, ciertamente, en ciertos puntos, pero muchas cosas que ya no son respetables porque deconstruyen al ser humano. Y entiendo que la World Constitution tiene justamente entre sus principios la construcción del ser humano. Entonces, el aporte de la espiritualidad a este tema sería que comprender y entender y fomentar, ¿no?,
una espiritualidad necesaria que nos lleve a aglutinar todo lo bueno que hay en los evangelios, todo lo bueno que hay en la sociedad, todo lo bueno que hay en las diferentes religiones que apuntan a la construcción del ser humano, ¿no? De ahí podemos complementar, y yo creo que más que complementar, reforzar tremendamente lo que se ha llamado la paz. Ciertamente que este tema de paz por el cual he conversado en este instante no es algo que sea externamente notorio. Lo más notorio son los temas legales, los temas socioculturales y políticos, pero el tema se va construyendo internamente en el ser humano. Es un tema que quizás en el cristianismo y las religiones queda como una especie de... no digo que sea como un ideal solamente, pero es una idea que se construye cuando la persona empieza a tener un cambio personal de acuerdo a un encuentro con lo que cree, con lo que está cerca de la verdad. En este caso, para nosotros cristianos, la verdad es Cristo. Y él creo que aporta mucho desde su mensaje al enriquecimiento del ser humano. Obviamente he comentado que el llamado es a la conversión, que es un mensaje radical, pero como repito, se respeta, ¿no?, la filosofía personal y se une a lo que es el máximo deseo de tener la paz en el mundo y de buscar el cambio, no solamente legal, sino un cambio de mentalidad, ¿no? Quizás en otro instante podemos conversar sobre lo que es ética posmoderna, la paz en realidad y el sentido de la moralidad en las religiones y en los diferentes ambientes políticos culturales dentro de los cuales también puede estar integrada la World Constitution, ¿verdad? Y se puede hacer un trabajo extenso para un poco dar una mirada o dar una orientación ético-legal o ético-política, si se quiere, a la World Constitution, ¿no?, desde el punto de vista de la espiritualidad. Como usted, doctor Kipper, lo ha trabajado muchas veces, ¿no?, en sus documentos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos cerrando. No sé si Abraham quiere hablar para cerrar. Sí. No, bueno, es muy agradecido con la participación de todos, ¿no? Y sí, seguramente ya vamos a programar otra reunión muy pronto, seguramente, ¿no? Muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir más unas palabras. No sé si alguien quiere hablar. Sí, yo también quisiera brevemente agradecer, ¿no?, la invitación y la consideración de para sumarme, ¿no?, a este grupo que me permite ya, porque es la segunda reunión que se organiza, enriquecerme, ¿no?, espiritualmente y también profesionalmente, ¿no?, porque mucho de lo que ustedes dicen, ¿no?, de verdad aporta no solo a la vida personal, sino también social, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Muy amable a todos. Ya, gracias.